Buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando bien. Eh, la pandemia del coronavirus nos ha enfrentado a una situación bastante complicada en muchos aspectos, pero nos ha permitido, nos ha impuesto el comunicarnos de otras formas, evitar el contacto persona a persona, la relación presencial, y generar nuevos caminos, transitar nuevos caminos para poder comunicarnos. Creo que no deja de ser una gran oportunidad que estamos desde ADAI estamos aprovechando, y comenzamos hoy con un ciclo de intercambios, eh, conferencias digitales para tratar ciertos temas que atañen a nuestro quehacer, pero aprovechamos justamente para generar esos nuevos vínculos, esos nuevos caminos. Creo que, en definitiva, va a ser provechoso porque nos acercan mucho más, sobre todo a nivel regional. Estamos viendo que hay mucha gente, muchos amigos que están integrándose de toda Latinoamérica, y eso es muy bueno para todos. Vamos a comenzar este ciclo con la participación del ingeniero Armando Negrotti. Ahí está entrando otra persona. Armando Negrotti, nuestro presidente de ADAI, y el arquitecto Carlos López, que es nuestro actual tesorero. El ingeniero Negrotti nos va a hablar de la gestión operativa y pandemia COVID-19. Y el arquitecto Carlos López dice que repensemos la termodinámica hospitalaria a partir de la pandemia. Nosotros también estamos generando, además de estas charlas, otros elementos de comunicación, como es nuestro habitual y tradicional anuario. Lo estamos transformando en un anuario digital. Y vamos a sacar próximamente una versión que va a ser una separata de absolutamente todo lo que hace a la pandemia. Hemos recibido mucho aporte de toda Latinoamérica y de otros países también, que nos van a permitir ofrecerles a todos un compendio muy interesante de todo lo que se está haciendo y las posibilidades que se han generado a partir de esta gran desgracia que es esta pandemia. Queremos agradecer fundamentalmente a todas las empresas que nos siguen y nos están apoyando, tanto Durlock, que es nuestro sponsor platino, Calcillán, las empresas Indelval, Moltres, Robert y Padín, Target, Simprex, Caputo, Domus, Grupo Cosmos, Knauf, Mapei y Trox. Todos ellos nos están acompañando en todo este trabajo que estamos tratando de hacer y de generar. Le voy a dar la palabra en principio al ingeniero Negrotti. Vamos a buscarlo. A ver, perdón, pero acá está Negrotti. Vamos a ver, ahí está. Vamos. Hola, entonces, buenas tardes. te doy la palabra y te dejo con el manejo de esta charla. Bueno, gracias Miguel. Buenas tardes a todos, un gusto realmente que nos podamos encontrar por este medio. No es el que más nos gusta estar cerca, hablar, abrazarnos, tomar contacto, tomar un café, tomar una copa, a los argentinos comer un asado.
Pero bueno, estas son las condiciones que nos están haciendo quedar en casa, y en buena hora que nos quedemos en casa y que nos cuidemos. Pero bueno, hay mucha gente que está trabajando, creo que esto tenemos que hacer un pequeño homenaje a toda la gente de las instituciones de salud, que realmente son las que están poniendo el cuerpo, son las que están llevando en Argentina y en el mundo, los que están llevando de alguna forma no solo tratar de paliar la enfermedad, sino en muchos casos, por lo que nos estamos dando cuenta, haciendo de padres, de hermanos, de compañía, porque realmente si algo estás dejando la pandemia es mucha soledad y está dejando a la gente muy sola, ¿no? Y eso creo que, bueno, que cuando terminemos con todo esto, cuando quede esto en el recuerdo, que nos acordemos y digamos, esto fue una mala experiencia. Espero que de alguna forma nos sirva para cambiar, para repensar las cosas, para darnos cuenta que realmente por ahí hay que poner un poco más de cerebro cuando se empieza a tratar de manejar todo lo que tiene que ver con la gestión hospitalaria. Eh, quise abrir esta charla justamente con el tema de la gestión hospitalaria y la gestión, ¿por qué la gestión hospitalaria? Porque realmente necesitamos que la gestión hospitalaria tome de alguna forma, en algún momento empiece a tomar una dimensión un poquito distinta. Es decir, una dimensión muchísimo más de integración entre lo que es la gestión médica y lo que es la gestión de la ingeniería. Lo digo como ingeniero que hace más de 30 años que vengo transitando hospitales después de haber trabajado en la industria, y donde realmente, si una cosa me sirvió a mí, todo lo que hice en salud, tiene que ver con los procesos. Es decir, en una industria hay procesos, pero en un hospital también hay procesos. Son procesos distintos, son procesos médicos, pero los procesos médicos, a su vez, para poderse cumplir, necesitan de los procesos operativos, necesitan de la gestión de la ingeniería, necesitan de todo lo que puede aportar el edificio con su arquitectura y con sus instalaciones, y todo lo que hace de alguna forma que ese hospital pueda funcionar todos los días, 24 horas y 365 horas, 365 días en el año. Entonces, cuando nos preguntamos realmente qué es la gestión operativa, empezamos a pensar en, a ver, cómo transformamos las ideas, los objetivos que nos trazamos como institución en resultados. Y lo que primero que hacemos es decir, bueno, vamos a pedirle un poco que a la gestión genérica, a la gestión de las organizaciones que nos ayuden, porque de última, todo lo que es un hospital es una organización donde realmente lo que tenemos que hacer es mejorar a la gente que viene enferma. Y bueno, y esos objetivos que generalmente las empresas se configuran con un esquema llamado, que lo vemos generalmente cuando definen la misión, definen los valores, definen la misión de lo que es ese hospital, de lo que es esa empresa. Y esto es lo que, digamos, es el punto de arranque desde donde vamos a salir para decir, bueno, ¿cómo convertimos esa estrategia finalmente en resultados? Es decir, esa estrategia pasando por las políticas, pasando por los procesos, pasando por las acciones y terminando en el control. Básicamente esto es lo que hacemos con la gestión. En primer lugar, nosotros decimos, entonces, tenemos que establecer
una misión, unos valores y una visión. El segundo esquema de esto es pensarnos, bueno, pero ¿y cuál es la misión de un hospital? ¿Qué es la misión? La misión de una organización es lo que vendríamos a hacer, es su propósito general, es la definición que hacemos cuando decimos, ¿qué supone que hace esta organización? ¿Para qué es la organización? ¿Con qué fin fue creada? Y ahí, cuando es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es cuando decimos, ¿cuáles son? Se me complicó. Los valores. ¿Cuáles son los valores que son los que rigen esta organización? ¿Cuáles son los valores de sus dirigentes? ¿Cuáles son los juicios éticos que hacen sobre las situaciones que se le van a presentar ahora y en el futuro? ¿Cuáles son aquellos elementos que son hoy reales y que tenemos que imaginarnos que nos puedan pasar en el futuro para poder cambiar? Pero frente a esto, lo que nos tenemos que plantear es en qué creen esas organizaciones. Y el tercer punto que tiene que ver con esto es cuál es la visión. ¿Cuál es la visión que transmiten? Que es una exposición clara que indica hacia dónde va, hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo y cómo va a lograr convertir esos objetivos iniciales en el futuro. Y en esta pantalla lo que estamos mostrando es palabras. Y estas palabras salen de la definición, de la misión, de los valores y de la visión de una serie de instituciones de salud, privadas y públicas. Si quieren podemos recorrer un poquito lo que piensan las instituciones cuando establecen su misión y su visión. Mejora, calidad de vida, pensar en las personas, trabajar para la comunidad, humanización, ética, cuidado del medio ambiente, la innovación, la integralidad, la calidad, calidad. Si ustedes se fijan, en muchos lugares dicen calidad, en muchos lugares dicen gestión, el hospital seguro, implementar procesos, trabajar con el recurso humano, que el hospital sea accesible, que haya equidad, que haya capacitación. Y en realidad sí, son muy buenas palabras, son muy buenos objetivos. El tema es cómo llevamos estas palabras a los hechos. Y llevar las palabras a los hechos significa que tenemos que trazarnos políticas. Lo que son estrategias de la dirección se convierten en políticas cuando empezamos a trabajar a partir de las gerencias con la gente. Entonces, ¿cuáles son esas políticas que tienen que establecerse? Bueno, política de recursos empresarios, política de recursos humanos, política de control de los pacientes, de cómo voy a cuidar a los pacientes, política de calidad. Y en esto tenemos que ser muy claros y decir, bueno, ¿cuáles son los recursos empresarios con los que contamos? Si contamos con un edificio, contamos con sus instalaciones, contamos con sus equipos médicos, contamos con procesos médicos, con un organigrama, con la organización, cómo funciona en lo que tiene que ver con los servicios médicos, pero también con todo el resto, el apoyo de la informática, el apoyo de los presupuestos, la utilización de repuestos e insumos, todo eso hacia los recursos empresarios. Y cuando uno lo sorprende una situación como la de hoy, como la de ahora, como la pandemia, ¿y qué pasa con esos edificios, con esas instalaciones, con esos equipos médicos? Y realmente nos damos cuenta que muchas de las cosas con las que veníamos trabajando estaban equivocadas.
que estábamos apuntando, que estábamos mirando para otro lado y nos sorprendió la pandemia. Y entonces, cuando nos sorprende la pandemia, nos damos cuenta que por ahí el organigrama es insuficiente, que las instalaciones no están en el estado que necesitábamos, que el equipo médico no está todo lo bien que era necesario, o no tenemos todo el equipamiento que era necesario, que los procesos médicos no están tan integrados con los procesos operativos y que los servicios no están funcionando bien. Y bueno, y todo eso nos damos cuenta a través de estos momentos, ¿no? Y también con respecto a los recursos humanos, ¿cuál es el esquema organizativo? ¿Cómo se selecciona el personal? ¿Hay capacitación? ¿Se les infundió responsabilidad a la gente por las acciones? ¿Tienen autonomía o necesitan del control permanente para cumplir con los objetivos o con las tareas del día a día? ¿Qué pasa con el paciente? Todos van a plantear, el paciente es lo principal para el hospital. Ok, sí, está bien, es lo principal para el hospital. Pero en los hechos, ¿se cumple lo que pensamos o lo que decimos con las palabras? ¿Los valores son realmente compartidos entre todos? ¿O hay una idea de la dirección que no se refleja en la idea de la gente? ¿O hay un trabajo de la gente que no es correspondido justamente por la dirección? ¿Son las cosas lo suficiente, son los procesos lo suficientemente flexibles para poder ser cambiados cuando las cosas están funcionando mal? ¿Nos orientamos hacia la satisfacción y hacia la excelencia de los procesos? ¿Administramos los cambios? ¿Estamos preparados para cambiar cuando las cosas son necesarias cambiar? Y un último elemento, una última política de este compendio de 4 políticas, es la que tiene que ver con la calidad. Y hablamos de calidad de insumos, de calidad de mano de obra, de calidad de gestión, logística, calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de confiabilidad del equipamiento, hablamos de seguridad para las personas, para los pacientes, para los médicos, hablamos de medio ambiente, cómo protegemos el medio ambiente. Y cayó la pandemia y nos trastocó todo. Todo lo que estaba pasando, como que cambió. Y hubo que repensar los insumos, y hubo que repensar cómo cuidamos a la mano de obra, y hubo que repensar la gestión, y hay que repensar la logística, porque la logística que pasa en un hospital no es la misma. Los recorridos que se hacían hasta el 20 de marzo, después del 20 de marzo tuvieron que cambiar. Cuando empezamos a pensar el hospital en función de pandemia, empezamos a darnos cuenta de la cantidad de falencias que tenía ese hospital. Y entonces empezamos a tener que gestionar otro tipo de hospital. Y cuando hablábamos de estas políticas, ¿para qué las políticas? Y las políticas tienen que ver con los procesos. Yo defino políticas para poder desarrollar procesos. Procesos operativos que están en directa relación con los procesos médicos. Y uno necesita de un soporte informático donde generar, porque son muchos los procesos, es mucha la información. Y si algo tuve que, en estos últimos 40 días, o por lo menos los alumnos de las diplomaturas de ingeniería con los quienes estoy en contacto, si hay algo que tuvieron que estar modificando a lo largo de estos 40 días, son procesos, son repensar todos esos procesos. Porque en realidad, cuando se evaluaron contingencias, se evalúan contingencias frente a un problema de un incendio, de un robo, de una emergencia en el hospital, pero nadie pensó en que iba a venir una pandemia, que iba a cambiar todo y nos iba a dejar adentro de las casas. Esa es un poco también la realidad. Es decir, nosotros cuando decimos tenemos que repensar lo que es el hospital, lo tenemos que repensar desde todo punto de vista, porque en realidad están cambiando todo. Ahora, cuando estábamos acostumbrados a hacerlo,
porque esto lo veníamos haciendo en forma sistemática, cuando habíamos definido esas rutinas operativas desde los procesos, los teníamos realmente definidos, como teníamos una recopilación de información, teníamos una integración de los procesos de servicios a los procesos médicos, teníamos bien diseñados los procesos, teníamos un mapa de procesos, los recursos estaban bien asignados, sabíamos qué recursos teníamos que tener en cuenta para cada cosa, cuáles eran las prioridades, cuáles eran las oportunidades de realización, cuáles eran los recorridos, quiénes eran los responsables. Cuando teníamos todas esas cosas, cuando tenemos todas esas cosas en claro, es mucho más fácil trabajar que cuando realmente no las tenemos en claro. Y muchas veces ahora nos damos cuenta que muchas de estas cosas no las teníamos en cuenta. Y entonces se nos presentaron todas las contingencias de golpe. Y entonces tenemos que planificar los mantenimientos, replanificarlos, y tenemos que resolver permanentemente sobre las emergencias. Y nos damos cuenta que nos falta tener un historial de equipos que nos diga cuánto mantenimiento necesitaban hacerse equipos que no estaban en condiciones, que nos permitía decir, bueno, ¿cómo hago para sobreabastecerme en determinados ítems que voy a necesitar? ¿Cómo programo mis recursos? ¿Lo tengo todo eso claro? ¿Por qué? Porque nadie previó lo que iba a ser la contingencia de la pandemia. Porque nunca se nos hubiera ocurrido. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Los costos se dispararon terriblemente. No hay presupuesto que alcance. Entonces, hay en esta etapa lo que estamos diciendo, los procesos. Cambiaron los procesos, pero también, ¿qué cambió? Y cambió el procedimiento. ¿Por qué cambiaron los procedimientos? Porque no es lo mismo entrar en una habitación a llevar un alimento, a hacer la limpieza, o a retirar la comida, o a cambiar las camas, o a hacer el mantenimiento de una parte de esa habitación que por algo no está funcionando, cuando en la habitación esa hay un paciente infectado con coronavirus. ¿Qué pasa con la gente que entra dentro de esa habitación de infectados, de pacientes infectados? Entonces hay que cambiar el procedimiento, hubo que cambiar el procedimiento. A esa persona hubo que vestirla de otra forma, se le cambió el proceso, se le cambió a la gente los elementos que están en contacto con el paciente se tiran, no se vuelven a utilizar, porque el riesgo es muy elevado. Y entonces, en esta etapa, en este piso, tenemos dos elementos. Uno que tiene que ver con los procedimientos y los cambios de procedimientos, y otro que tiene que ver con la capacitación, porque está atado una cosa con la otra. Ahora, si en la institución no tenemos asociado procedimientos con capacitación, ¿ustedes se creen o piensan que en el término de 40 días podemos cambiarlo todo y hacer las cosas, empezar a hacer las cosas todas bien y decir, cambiamos procedimientos, empezamos a capacitar a la gente? Cuando el barco se está hundiendo, la gente trata de salvarse. No puede en ese momento la que está, digamos, la que está al pie del cañón, ¿no? La que, como yo digo, la que está trabajando adentro del hospital. Es muy difícil que en ese momento pueda capacitarse. ¿Y eso qué hace? Que la gente corra muchos riesgos. Entonces, todo eso que pensamos anteriormente como política, de decir, política de calidad, la logística, la seguridad del paciente, la seguridad de la persona, el cuidado del medio ambiente, como que se nos complica todo. Y lo que necesitamos multiplicar en esto es todo lo que tiene que ver con el control. ¿No? Que es el otro elemento. Entonces tenemos, por un lado, procedimientos y por otro lado, capacitación, dijimos. Cuando hablamos de procedimientos, dijimos, bueno, tenemos que repensar todo, tenemos que repensar los materiales, tenemos que repensar las máquinas, las instalaciones, los equipos, el método de trabajo, la mano de obra, que necesitamos hacerla. Los cuidados de la
que tienen que ver con la seguridad y con la confiabilidad. Todo esto es necesario, fue necesario repensarlo en estos 40 días y va a ser necesario que lo sigamos repensando en el futuro. Y que además entremos a pensar cómo vamos capacitando a la gente. Y cuando hablamos de capacitación, hablamos de un paso anterior, que estaba dentro de las políticas. Si la organización no tenía un objetivo de capacitación dentro de su política de recursos humanos, es muy difícil, como decía antes, en el medio de la pandemia podemos generarlo. Entonces, la capacitación, sin ninguna duda, se inicia por el apoyo de los directivos y recién después que los directivos de la organización están completamente convencidos, pasamos a decir, hay que capacitar a los empleados. Y entonces hablábamos de este último punto que tenía que ver con el control, ¿no? Decíamos procedimientos, capacitación y control. ¿Control para qué? Y para que las cosas salgan bien. Control para que crear solidez en el organizativo, para que no se equivoquen, para que no se infecten, para que no haya disfunciones organizativas, trabajar sobre no conformidades. Cualquier problema que genere una infección es una no conformidad. Pero si lo vamos a pensar esto sobre la marcha, estamos complicados. Esto lo teníamos que haber pensado antes. Porque cuando necesitemos modificar ese procedimiento, lo vamos a tener que haber considerado antes. Si no, va a ser muy difícil, que es lo que estamos sufriendo en este momento. Es evidente que en el mundo el COVID no fue previsto. No fue previsto. Es decir, estábamos mirando para otro lado. Entonces, cuando hablamos de que hay que gestionar y mantener las instalaciones y la infraestructura, claro, pero cambió. Y gestionar y mantener equipos y sistemas electromédicos, claro, sí, se venía haciendo de una forma, pero cambió. No es lo mismo en este momento atender los equipos electromédicos que lo que era antes del 20 de marzo. Porque debemos minimizar el riesgo de las infecciones. Porque necesitamos salvaguardar al personal para realizar los trabajos. Porque si se infecta un médico es malo. Si se infecta un enfermero es malo. Pero si se infecta la gente de mantenimiento o la gente que está atendiendo los servicios, es tan malo como lo otro. O sea, porque toda la familia de salud es la que está comprometida dentro del barco para atender a los pacientes. Entonces, en este momento lo único que podemos hacer es activar planes de contingencia que minimicen el impacto. Necesitamos generar una guía de procedimientos que son totalmente de emergencia, concretos, agrupados con una guía de actuación rápida y eficaz que agilice su implementación. Medidas para la protección basados en elementos de protección personal. Pero además de los elementos de protección personal, también tenemos que pensar la logística y tenemos que pensar en cómo limpiamos los elementos que lleguen para hacerse el mantenimiento. Es decir, poner una estación de desinfección de todo eso, lo que tiene que ver con el integro, de los equipos que tienen que desinfectarse. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en los comités de emergencia que se generen, no solamente tiene que haber gente de médicos y de enfermería, sino que tiene que también participar la gente de ingeniería. Tenemos que optimizar los recursos humanos en el departamento técnico. Tenemos que definir los grados de protección para los distintos procesos en los que intervienen la parte del servicio técnico. Tenemos que definir cuáles son las actuaciones imprescindibles. ¿Por qué? Porque en medio de la emergencia no todas las actuaciones son imprescindibles, con lo cual yo tendré que postergar mantenimientos sin ninguna duda, los voy a poder hacer después. Ahora, lo que tengo que definir dentro de esos mantenimientos,
cuáles son aquellos que no puedo eliminar y cuáles son aquellos que sí puedo postergar. Entonces, esto lleva también a que tengamos que repensar las políticas y que tengamos que repensar los procesos asociados con las pandemias. Y todo lo que tiene que ver con los procesos y sus interacciones con el resto del sistema. Y para la revisión de los procesos es necesario identificar cada proceso y quién es el responsable de ese proceso y de esa parte del proceso. ¿Cuál es la interacción de esos procesos con otros procesos? ¿Cómo interviene dentro del proceso médico? ¿Cómo interviene el proceso de servicio? Y implementar los cambios. Y después de implementar el cambio, cambiamos, ponemos la parte de más de seguridad, desarrollamos el procedimiento seguro para no infectarse y hacemos un seguimiento para ver si realmente ese cambio es efectivo, que es lo que yo decía antes con respecto al control, ¿no? Y bueno, y esto que está sobre la mano derecha, que ustedes tienen a su derecha, son qué cosas hay que analizar durante la implementación de cambios, ¿no? Si está cumpliendo con su finalidad, si se cambia la salida del proceso, si se cambian las acciones que están realizando, si se pueden funcionar procesos, porque si tengo que entrar en la habitación del paciente infectado, es mejor que hagamos todo junto, que entre una sola persona, no que entremos 4 personas distintas. Entonces cambió la logística y cambió los elementos. Y esa persona, y flexibilizamos el proceso, porque esa persona que entró por una cosa hará 3 cosas al mismo tiempo. Y habrá algunos procesos que no va a ser necesario hacerlos y esos procesos habrá que pararlos, porque no van a ser necesarios en este punto. Bueno, elementos de protección personal. No pueden faltar. Leemos que están faltando barbijos, que están faltando guantes y batas de protección. Recién hace un rato escuchaba por televisión que en Inglaterra se están cubriendo con bolsas de residuos para entrar en las habitaciones de los pacientes infectados. Anteojos y pantallas. Son elementos que no pueden faltar, que tienen que estar. No solamente para el personal de enfermería, no solamente para el personal médico, también para la persona del servicio técnico. Otras cosas a tener en cuenta, reducir la plantilla diaria para reducir contagios simultáneos, es decir, convendría que el hospital, si tiene gente suficiente, tuviera gente en la casa preparada para cambiar si fuera gente que se infecta, si tenemos la mala suerte que haya gente que se nos infecta dentro del hospital. O sea, mantener una plantilla de reemplazo disponible en la casa. Establecer parejas de trabajo, es decir, minimizar al mínimo la cantidad de gente que esté en el hospital. Y además, extender sus horarios de trabajo. ¿Para qué? Y para que tenga que viajar lo menos posible. Es decir, si antes trabajaba 8 horas, que trabaje 12 o trabaje 16. Y hacer turnos de esa forma, para minimizar la cantidad de viajes. Eliminar la posibilidad de contacto, aislando los lugares comunes, generando que no sigan tomando mate como se tomaban en las oficinas de mantenimiento, que exista esa capacitación a nivel de decir, muchachos, cuídense, ¿no? Brindar información escrita permanente, los protocolos, que esos protocolos la gente los tenga muy claros, capacitarlos. Mucho liderazgo se necesita en este momento para motivar, porque la gente está asustada, para alentarlo y para capacitarlo. Y además, parar las noticias falsas, porque en estos momentos las noticias falsas son un reguero que corren en las instituciones, pasa siempre, y más en momentos como estos. El personal propio para la interacción con las áreas médicas. Sin ninguna duda, el personal de mantenimiento, el personal de los servicios, es el personal el personal de vigilancia, es el personal que mejor conoce los recovecos del hospital. Es decir, conoce todas las zonas del edificio, instalaciones, posibilidades de reacondicionamiento, posibilidades de cambio. Por eso la importancia de que ellos funcionen en los comités de crisis.
Y además las múltiples interrelaciones que tienen ellos para dar soporte, ¿no? También es importante. Hay una figura que en muchos lados está funcionando desde hace muchos años, que son los proveedores y contratistas, es decir, los tercerizados. ¿Qué pasa con los tercerizados? Bueno, hay que coordinarlos. Se necesita una coordinación. Se necesita abrir la agenda con la red de contactos para que esta gente esté disponible. Por si hay riesgos laborales, que se enferma gente de la plantilla propia, hay que buscar que nos vengan a apoyar desde afuera. Hay que tenerlo claro esto. Para eso hay que definir recomendaciones generales, lo que tiene que ver con los protocolos, tiene que ver también con decirle, bueno, estos son los protocolos que tenés que cubrir y estos son los elementos de protección personal que tenés que hacer. Estas son las recomendaciones de la reparación cuando entras en este lugar. Estos son los elementos que vos tenés que llevar. Estas son las herramientas, no se pueden intercambiar. Esta es la logística que tenés que cubrir. La higiene de manos, restringir los desplazamientos, la desinfección de todos los elementos cuando se terminó el trabajo. Todas estas cosas que antes no se preveían o que se preveían en forma más o menos no normal, bueno, ahora hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, aprovisionamiento, aseguramiento de los repuestos esenciales, suspender las compras superfluas. ¿Por qué? Y porque no todo es necesario. Bueno, con esto voy muy rápido porque en charlas sucesivas vamos a tratar de ir cubriendo todo lo que tiene que ver con el equipamiento médico. Vamos a invitar a algún bioingeniero a que nos hable de todo lo que tiene que ver con equipamiento médico. Carlos va a hablar hoy de lo que tiene que ver con climatización. La semana que viene Pablo Franchi va a hablar de gases médicos. Es decir, cómo mantener las instalaciones críticas relativas al COVID-19. Cómo mantener las instalaciones no críticas o críticas no relacionadas con el COVID-19, pero que no pueden faltar: el suministro eléctrico, la producción térmica, transporte neumático, sistema de vacío, todos sistemas que tienen que ver con los pacientes, pero tal vez no está relacionado exactamente con el coronavirus. Y también cómo hacemos que no se nos vaya a caer la electricidad, que no nos vaya a faltar el agua potable, que tengamos aseguradas los gases medicinales, que tengamos aseguradas las comunicaciones y que tengamos asegurado el retiro de los residuos, sobre todo lo que tiene que ver con residuos patogénicos, porque en ese momento todo lo que tiene que ver con residuos patogénicos es realmente un problema serio. Es una producción muy superior de lo que es una producción normal de residuos patogénicos. Bueno, termino con esto, termino con con las diplomaturas de ingeniería. Nosotros en ADAI planteamos todos estos temas en las diplomaturas de ingeniería hospitalaria. Lógicamente nunca hablamos de las pandemias, ni pensaba yo que se iba a generar una pandemia. Sí hablamos de que además de los procedimientos de todos los días, siempre tenemos que tener previsto procedimientos por posibles contingencias. Bien, esta es una contingencia que nos está superando. El jueves 14 de mayo, para los que estén interesados en cursar la diplomatura, que este año vamos a iniciar todas las diplomaturas de ADAI, las vamos a iniciar en forma digital, voy a hacer una presentación de lo que es ingeniería hospitalaria. Así que están desde ahora todos invitados el jueves 14 de mayo en este mismo horario, 18 horas. Muchas gracias y gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Armando. A ver si nos ubicamos. Ahora le doy la palabra al arquitecto Carlos López. Armando, yo tampoco me presenté, bueno, pero no importa, yo no te presenté totalmente cuando comenzamos, pero bueno, además de ser nuestro presidente de ADAI, sos titular de
Lilac Space Consultora, con actividad en Argentina, México, Chile, Colombia, secretario de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento, presidente del Comité Argentino de Mantenimiento 2003-2018, fundador de Global Forum of Asset Management and Mantenimiento, sede en Suiza, y director de la Diplomatura de Ingeniería, como acabas de decir. Así que te agradecemos la participación. Carlos López, ahora sí te voy a presentar, no se me va a pasar. Arquitecto, planificador en recursos físicos en salud, candidato a máster en administración y negocios, titular de SAENEAS, empresa dedicada a proyectos, instalaciones y mantenimiento en aire acondicionado, y fue presidente ADAI de 2014 a 2016. Así que, Carlos, te paso la posta y vas a hacer tu exposición, por favor. Hola, ¿escucha? Sí, hola, perfecto. hola. Bien, bien. Perfecto. A ver, vamos acá. ¿Se está viendo la imagen del... ¿Se están viendo las dos imágenes? Está perfecto, Carlos. ¿Está bien? Bueno, buenas noches para todos. Lamentamos estar alejados físicamente porque, como decía Armando, nos gusta siempre esta cercanía y este poder contacto directo que nos permite enriquecernos ambos porque tenemos preguntas en las dos partes. Esta noche la realidad es que este tema es repensemos la termomecánica hospitalaria a partir de la pandemia. Una pandemia que, como cualquier situación de la vida humana, necesita un espacio físico. Y estamos teniendo una imagen de la gripe española en el año 1918, en donde era un gran salón. Vemos que han pasado 100 años, 102 años para ser más preciso, con el año 2020 y el COVID-19, y parecieron las imágenes ser bastante similares, digamos, en cuanto al espacio del hábitat de las personas cuando se infectan muchas al mismo tiempo. Por suerte en nuestro país y por el esfuerzo de todos nosotros de quedarnos dentro de casa, podemos ver que no tenemos tantos casos. La gripe española tiene mucha relación y mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Hice un poco un pantallazo general, digamos, de las distintas epidemias y situaciones que se presentaron a lo largo de los años. También tenemos en el año 300 a.C. en Grecia, digamos, una epidemia que dejó mucha gente fuera. Pero hay temas como, por ejemplo, la peste negra en el año 1346, y que es propagada por las pulgas de las ratas. Y esto tiene consecuencias, digamos, o sea, cualquier situación diferente a lo que estamos viviendo tienen consecuencias a futuro. Consecuencias, por ejemplo, que con la peste negra y la cantidad de 25 millones de personas murieron en Europa. Un tercio de la población. No se sabía exactamente qué era lo que pasaba y qué personas se podían infectar. Es la misma situación que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Nosotros escuchamos a los infectólogos y ellos hablan de que no sabemos cómo es el virus, o sea, desconocemos muchos esos elementos. Creo que nosotros también estamos ante una situación similar porque los especialistas en virus, digamos, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no lo conocemos, no sabemos cómo viene. A medida que fue pasando el tiempo, tienen más información, nos pueden transmitir más información. Pero las condiciones que cambian en 1346 es que mejoran las condiciones de los más pobres, los que eran siervos, que vivían en una finca determinada y morían en ese lugar, deciden empezar a moverse, y esto cambia al feudalismo tal como lo conocíamos. Hay mayor distribución de la riqueza y se inicia una era nueva, se inicia el Renacimiento. En el año 1914, la gripe española, con 50 millones de muertos, la más cercana en cuanto al tiempo y en cuanto al impacto de la cantidad de personas que fallecen,
trae aparejado que Pasteur crea la vacuna. En todos estos procesos, siempre lo que aparece como constante es un tema de la higiene, la limpieza. La asepsia y las nuevas reglas de higiene, se construye una nueva salud pública a partir de Pasteur con la creación de la vacuna. La vacuna que estamos rogando que aparezca para el coronavirus, pero que sabemos perfectamente que lleva un montón de tiempo poder desarrollarla. La gripe asiática, producto de una mutación, como estamos viendo hoy, de un virus común en patos silvestres que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos, que contribuyó los antibióticos y la rápida producción de vacunas. La gripe de Hong Kong, también un virus con animales, en 1968 con 1 millón de personas. El SIDA y HIV es un virus que también aparece y recién 10 años o 15 años después de que aparezca esta enfermedad, hay un tratamiento con medicamentos. Y así vamos pasando por la gripe, la más cercana que tuvimos, la gripe N1H1, la influenza, que también nos dejó en aislamientos, en determinados rubros, como por ejemplo en las escuelas, estuvieron coincidiendo con sus vacaciones estivales, tuvieron más días dentro de su casa. Como es algo que pasó hace muy poco, recordamos perfectamente que el lavado de manos, y todos decíamos, nuestra abuela antes de comer nos decía que nos laváramos las manos. Y ahora aparece el coronavirus. Un coronavirus, un virus minúsculo llamado coronavirus que ha viajado en avión y ha dejado al hombre aislado, con sus fronteras cerradas, calles vacías y con una naturaleza que está sanando. Nos demuestra que quien creyó tener una corona sobre los otros seres vivos, pagará el precio de la destrucción del medio ambiente y será importante, como cada una de las pandemias, el replanteo del orden establecido. Traigo esto a colación porque cada una de estas enfermedades, digamos, trajeron cambios en nuestras maneras de actuar. La realidad es que este repensar también tiene que ver con el repensar de cada uno de nosotros, de cómo vamos a trabajar, de este aislamiento que estamos teniendo, es encontrarnos con nosotros mismos, es encontrarnos con el otro, y de una manera a veces diferente, porque tiene que ver con esta relación que estamos teniendo nosotros en este momento. Pero también tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver cómo la tratamos, tiene que ver en los sistemas de aire acondicionado especialmente, cuando están frenados, y por lo menos yo lo vivo así en nuestro país, están frenados aquellos sistemas que pueden ser más sustentables. Nos cuesta muchísimo aceptar que podemos transformar y cuidar a la naturaleza como debemos. El hecho es que hoy la naturaleza está dando muestras claras de que esos cambios que se están produciendo, que no cuidar el medio ambiente afectó terriblemente a la naturaleza por los hechos que estamos viviendo. Los ríos más limpios de Venecia, y así infinidad de noticias que aparecen día a día. ADAI trabaja hace mucho tiempo con algunas normativas. Hay en este esquema de situación, digamos, nosotros tenemos en locales tenemos una planilla de recomendaciones que se hizo hace ya muchos años con otro grupo de profesionales a través de la ADAI, que está difundida en nuestra página web, y establece las presiones, la cantidad de aire exterior mínima, las temperaturas, el tipo de filtrado. En esta planilla es donde va a haber algunos cambios específicos y tendremos que repensar cómo volver a verla. Luego de la Primera Guerra Mundial, también hecho insólito, digamos, hubo 2 guerras importantes que también cambiaron la manera de trabajar. Se inicia un proceso de investigación y desarrollo de filtros de aire para máscaras de los soldados. A partir de allí, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan los primeros filtros HEPA, High Efficiency Particulate Air. Estamos viendo que muchas veces en determinados espacios, en determinados hospitales, se utilizan equipos de línea, equipos de confort, que no vencen determinados filtrados.
La realidad es que el filtro es un elemento fundamental para la retención de partículas, para retener los virus. Empieza a aparecer toda una serie que el equipo es lavable, el ventilador está preparado para vencer los filtros necesarios. O sea, he visto y he tenido consultas muchas veces si no podían poner un rooftop para un quirófano, por ejemplo. Es el área más limpia del hospital. Y la realidad es que tiene cantidad de elementos que no benefician a esta limpieza de aire interior y esta calidad de aire interior. Tenemos ventiladores que vencen las presiones de los filtros, tenemos las serpentinas, los filtros propiamente dicho para poder alojarlo. Acá estamos viendo una manejadora dentro de una sala de máquinas de un hospital. Salas con presión negativa. Estamos hablando de estos espacios donde hay pacientes que son contagiosos. Y acá es donde aparecen algunos elementos de la arquitectura que por cuestiones de espacio no solemos hacer en los aislamientos. Por ejemplo, en esta planta, un proyecto del Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica, se armó una pequeña unidad de terapia intensiva para adultos, en donde había 2 salas de aislados. Cada una tenía su antecámara, su sala, su antecámara y su sala. Las otras eran salas de terapia, pero no tenían antecámara, porque no eran aislamientos. En estos espacios de aislamientos, ¿qué nos permiten? Nos permiten tener presiones con la cual no haya salida de aire hacia el pasillo, porque los pacientes son contagiosos. Con lo cual, antes de que entrara el paciente, digamos, cuando está el paciente en la habitación, el médico tiene que poder ver si la sala está en presión negativa o positiva para ver si está correctamente el proceso. Esa presión debe ser medida y observada por personal médico de mantenimiento antes del ingreso a la habitación. La condición de 6 a 12 renovaciones horarias son el mínimo necesario para el control del particulado. Estamos viendo que estamos necesitando en realidad una cantidad de aire para para que la calidad de aire interior sea mejor. Estos son los elementos de medición de presión que se colocan antes del ingreso. Todas estas salas nosotros ya tenemos armado y presentado, ni bien se planteó la cuarentena, ADAI saca un documento de recomendación para las salas con pacientes con coronavirus. El tema es que tenemos un paciente que ingresa por una guardia, que es atendido en ese espacio. Tenemos un triage donde lo tienen que atender. O sea, hay una cantidad de elementos necesarios a tener en cuenta en el aire acondicionado para el ingreso de este paciente y para que no exista contaminación en otros. La realidad es que esta pandemia, este virus, es sumamente contagioso. ¿Qué es lo que todos ya sabemos por los medios de comunicación? Es sumamente contagioso y la realidad es que tenemos que tratar de evitar, digamos, este contacto. No es un virus aéreo, pero concretamente el espacio y la calidad de aire es en donde mayor atención tenemos que prestar y en donde las presiones tienen una influencia bastante importante. La recomendación que sacó ADAI hace 1 mes y medio, ni bien esto inició, habla sobre todos estos elementos. Nosotros hace ya bastante tiempo, digamos, ASRAE plantea que las salas de esperas y estos espacios fue a partir de la gripe, de la influenza, o por ahí, pero estuvo cerca de ese tiempo. En las salas de espera se encuentran personas que pueden estar contagiadas de otras que no. ¿Cuál es la idea? La idea es tener un 100% de aire exterior dentro de esos recintos. Un 100% de aire exterior
con un filtrado de mediana eficiencia, con una manejadora. La realidad es que en este proyecto, vamos a mostrar puntualmente, este es un proyecto en Santa Fe, en donde se colocaron este tipo de difusor de desplazamiento. Es para hacerles una comparativa, es el aire acondicionado que tiene el Colón hace muchísimos desde su inauguración, en donde el aire circula a muy baja velocidad, uno está sentado en la butaca, el aire le sale por las piernas y no siente el frío que llega. O sea, bajamos la velocidad de aire y la turbulencia dentro de ese local. En estos proyectos, digamos, donde a veces las alturas son muy altas, tenemos un aire de inyección, 100% aire de inyección, el resto se extrae, va a un difusor de desplazamiento, que en este caso es un difusor circular que está en todo el pasillo de circulación, y en la parte superior tenemos la extracción de aire. El filtro de desplazamiento muchas veces se colocan en paredes, y acá vemos un poco el funcionamiento, digamos, de esos filtros. Estos halls de tanta altura, la realidad es que hacen que muchas veces nosotros estamos acondicionando esta distancia. En este proyecto, digamos, y en este hall de acceso este es el sanatorio Finoquieto, en la planta del hall de acceso, la distribución también se planteó con difusores de desplazamiento, que lo que hacen es trabajar tipo pistón, o sea, empieza el aire a circular a muy baja velocidad y va cubriendo el aire de las personas, ¿no? La necesidad de aire de las personas. Y acá vemos otros tipos de difusores de desplazamiento, de piso, que muchas veces se colocan en los auditorios, pero la variedad, digamos, de productos que hay en difusores de desplazamiento nos permiten complementar con la arquitectura necesaria. Este que veíamos, este pasillo central del Hospital de Sunchales, presenta estos difusores circulares que a la vista son muy agradables, y estos otros los hemos colocado en un hospital que está en proceso de licitación, en un proyecto, en la pared. Estos otros pueden ser tranquilamente de pisos. O sea, hay una variedad de propuestas para la arquitectura que nosotros tengamos que nos permiten poder ir resolviendo estas cuestiones. Humedad relativa, también planteada dentro de nuestro esquema de recomendación. O sea, dentro de un porcentaje determinado, las bacterias viven y se reproducen más o menos de acuerdo al porcentaje de humedad relativa que hay dentro de ese ambiente. Los factores de temperatura y humedad son fundamentales para que estos ayuden a controlar la deposición y el traslado del núcleo de gota, que es lo que estamos teniendo en este momento. Lámparas UVC se instalan en el interior de las unidades de tratamiento de aire o en un equipo, el que sea, frente a las serpentinas de refrigeración, por ser este el lugar de mayor humedad donde proliferan con mayor facilidad los microorganismos. Y acá vemos también lo que son las bandejas, esta es la serpentina y esto es lo que irradia la serpentina, eliminando todo tipo de bacterias y virus. Pero no reemplaza las etapas de filtrado de alta eficiencia. Lo que hace es ayudarlo a rendir en su máxima eficiencia estas serpentinas. La realidad es que digamos, tener esto dentro de los equipos, si bien no reemplaza los filtros, es de gran ayuda en el funcionamiento, digamos, o en la eliminación de bacterias, virus y hongos. Esto es un poco el dibujo que nosotros presentamos en las recomendaciones, y tiene que ver con la sala, digamos, propiamente dicha del paciente, donde hay una extracción que extrae de la parte inferior detrás de la cama del paciente, porque la idea es que cuando el personal de salud ingrese a atenderlo, el aire esté debajo y no le vuelva eso al personal de salud, con una extracción, con un ventilador que lleva una cabina de filtrado. Una cabina de filtrado que lo ideal sea una cabina con HEPA, bag in, bag out, porque esa
cuando yo saco ese filtro, queda alojado dentro de una bolsa y el personal no lo tiene que tocar. Y después, bueno, en las inyecciones de aire, el diferencial de temperatura, de humedad. Nosotros hay procesos que muchas veces podemos mejorar, digamos, sin incrementar el costo de la instalación de aire acondicionado dentro de un esquema, por ejemplo, de una habitación de internación. Una habitación de internación que tiene un aire, entra el aire exterior. Primero, tengo unos baños que tengo una extracción. Esta extracción, para crear la presión negativa dentro de este ambiente, llega a una máquina que tiene un recuperador de calor. Ese recuperador de calor ayuda a mejorar, digamos, el uso de la energía y vuelve a la habitación como aire exterior. Pero en esa máquina, en este proyecto son, no sé qué cantidad, son muchas las salas de habitación, con 2 máquinas resolvimos tener casi todo el hospital con un filtrado del 85%. Los filtros no fueron demasiado, digamos, para esta propuesta, pero lo que conseguimos es tener un aire más filtrado, digamos, en casi todo el hospital sin aumentar los costos significativamente. Y hablamos de sustentabilidad. Tenemos que hablar de sustentabilidad porque en realidad está demostrado que nuestras acciones sobre el medio ambiente nos afectan de manera extrema. La realidad es que veíamos antes, digamos, que tenemos posibilidades de hacer cambios. Son los cambios que nos está pidiendo hoy esta situación por la que todos estamos atravesando. Claramente no vamos a ser los mismos después de salir de esta cuarentena. Aparecen algunos elementos, por ejemplo, para las habitaciones de internación, estamos hablando de sustentabilidad, que hablan de vigas frías, que pueden ser activas o pasivas. Utilizan el agua como medio de transporte y el aire primario necesario para la ventilación se impulsa a través de un conducto con toberas. Este aire que entra como... podría ser el mismo proceso, o sea, recuperar el calor de los baños, inyectarlos nuevamente, lo que permite es tener también una circulación de aire mucho menos turbulenta. También no existe condensación, como podría ser si colocamos un equipo mural, un equipo, no sé, cassette. Entonces no existe condensación, por lo tanto evitamos la humedad de las serpentinas y la proliferación de bacterias y virus. Es el trabajo también del termomecánico, trabajar codo a codo con un infectólogo, pensar en un espacio saludable, porque es ahí donde la gente se va a sanar y no a enfermar. También hay bajas velocidades en las zonas ocupadas. El piso radiante refrescante, un elemento que nos permite trabajar. Miren, acá hay 2 sistemas y cómo este es con el piso radiante refrescante y este es con un fan coil en la pared. O sea, las temperaturas son mucho más parejas que la otra. Y acá vemos, son estos sistemas de radiación, los que usamos toda la vida en Argentina. Lo que pasa es que ahora le vamos a pasar un agua enfriada a 16 grados de temperatura. Vemos en algunos proyectos, digamos, que las dobles alturas, como en este caso, era un lugar de trabajo, era una altura demasiado grande, hicimos un canalón por el piso, este conducto viene desde una manejadora por el piso, y sale hacia estas toberas, como la que veíamos antes rectangular, tirando aire específicamente hacia el frente. Pero esto complementado con un piso radiante refrescante, con un piso que nos da el 30% de la capacidad de enfriamiento y complementado con aire. Tenemos, perdón. En líneas generales, digamos, se nos está presentando este desafío, digamos, de repensar un poco qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer,
muchas de estas cosas, cuando mostré la primer planilla, digamos, la primera planilla de recomendaciones de ADAI en termomecánica para hospitales, muchas cosas no van a cambiar de eso, digamos. Creo que sí va a haber cambios en algunas cuestiones que tienen que ver como más específica. También necesitamos considerar, Armando lo planteaba, la importancia de la capacitación, la importancia de pensar en los proyectos de alguna manera determinada. Pero el cambio no va a ser, digamos, en absolutamente todo, porque no creo que todo sea necesario cambiarlo. La realidad es que estamos haciendo una propuesta, porque tampoco hay tanto tiempo. A nosotros nos empezaron a llamar, no sé, 10 días antes o 15 de que se declarara la pandemia para ver distintas, y ya casi no había tiempo físico de poder llevar adelante algunas cosas. Salas de terapia, salas de recepción, lo que veíamos antes, o sea, pensar en un hall. Creo que en termomecánica va a haber cambios, creo que en arquitectura va a haber muchos más. Los flujos de circulación de personal, que siempre se tuvieron en cuenta, hoy va a haber que reforzarlos con el aprendizaje que tengamos después de lo que haya pasado con el diario del lunes, como dicen. La verdad es que tenemos que ver, digamos, cómo salimos de esta situación y a partir de ahí podemos reelaborar algunas cuestiones de ingeniería y de arquitectura para los hospitales. Esta es son pautas que ASRAE plantea, digamos, y donde uno puede profundizar mucho más en cuanto a las necesidades. Nosotros lo tenemos en las recomendaciones que ADAI armó para poder introducirse un poco más en cuáles son las necesidades. Todos, y eso es una ventaja, todos estamos aprendiendo, todos tenemos que aprender, pero muchísimo más. Esto nos presenta ese desafío, nos presenta la necesidad de cambiar nosotros en lo personal y de cambiar los sistemas como los veníamos proyectando, desde el lugar que sea, desde el lugar que hablaba Armando, de la gestión, del lugar de la arquitectura, del lugar de la ingeniería. O sea, es un momento interesante de aprender, es un momento que no sabemos cómo termina, pero sí que estamos viviendo un hecho histórico, y la verdad que me parece que presenta todo un desafío. Tenemos argumentos ya ahora para decir que tenemos que cambiar algo que no podemos seguir sin pensar en la sustentabilidad y el medio ambiente, que no puede ser un discurso nada más, porque para nosotros en la Argentina todavía hablar de sustentabilidad creo que en muchos casos es un discurso. Se presentan propuestas de todo tipo y todo el tiempo lo económico es como que prima. La realidad es que estamos viviendo una situación bastante particular y el costo que vamos a pagar es altísimo y lo vamos a pagar todos. La realidad es que tengo esta imagen que plantea esta mujer mirando hacia afuera, y el otro día con una de las socias de ADAI, cuando hablábamos en una reunión así de Zoom, tratando de ver cómo podíamos llevar adelante nuestros procesos de trabajo, en un momento me dijo, o vos decís que esto ya es la normalidad de estar así trabajando. No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que el humano, digamos, el ser humano le planteó la necesidad de estar con uno mismo, de repensar cosas, de reevaluar relaciones, de reevaluar su propio trabajo, y todos nosotros de volver a estudiar como si nunca lo hubiéramos hecho. Pero creo que nos vamos a mantener jóvenes. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, es esto lo que tenía para contarles. Bueno, muchas gracias, Carlos. A ver si podés sacar podés compartir la pantalla. Así estamos nuevamente con Armando también. Vamos a tratar de que Armando aparezca, a ver si es posible. Ahí estamos, Armando, muy bien. Aquí estoy.
Bárbaro. Bueno, un poco la idea que teníamos era de, a ver si nos ponemos los tres. Bueno, estamos compartiendo tu pantalla, pero no importa, estamos los tres, ahora sí. Lo que queríamos de alguna manera era empezar a presentar algunos temas como los que hicimos hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta que hacer. Yo simplemente quiero preguntarle a Carlos, que me quedó un poco, si bien lo aclaró, a partir del coronavirus, esta situación que estamos viviendo, en termomecánica, ¿vos qué pensás? ¿Que va a haber cambios muy drásticos o que el proceso va a ser más tranquilo? Mira, yo considero que la pandemia, digamos, es un evento muy particular, es una ruptura y una situación abrupta que se da de acuerdo a la línea de tiempo que vimos al principio en determinados momentos. O sea, no vivimos todo el tiempo en pandemia. Si bien el coronavirus se va a quedar como virus, como se quedó el anterior y apareció una vacuna, como se quedó el SIDA y apareció una medicación, también todos los especialistas que conocen este tema dicen que vino para quedarse. Aparecerán antibióticos de tratamiento, aparecerán una cantidad de cosas. Pero no podemos pensar que todo lo que es el hospital va a transformarse en pacientes con coronavirus, porque si no va a salir más cara la instalación termomecánica que el hospital propiamente dicho. Y todo el resto. Para nosotros bárbaros vamos a vender muchísimo, pero no sería lógico. He tenido consultas de gente que preguntaba, por ejemplo, una sala de endoscopía. ¿Hay que tratarla como si fuera un paciente con coronavirus? No. O sea, los pacientes que tengan estas condiciones, quizás lo que podemos encontrar son sistemas como esto que yo decía, una viga fría, mejora la calidad de aire, tratar de ver cómo implementamos un proyecto de termomecánica para que haya un mejor filtrado, para poder iniciar colocando las lámparas. O sea, es lo mismo que teníamos antes, pero no puede ser tan drástico. El otro día salió en La Nación, creo, un artículo que en un restaurante se habían contaminado una cantidad de personas y estaban a distancia, pero que tenía que ver con el flujo del split. Puede ser, pero de acá en adelante no vamos a hacer los restaurantes todos con presión negativa, con filtros absolutos, o sea, no va a ser así, o sea, considero que no debiera ser así, porque si no estamos afectando aquella razón por la que nos hizo estar hoy acá, que es el planeta. Entonces, creo que los cambios no van a ser tan drásticos, creo que sí debemos cumplimentar lo básico. Nosotros armamos esa planilla hace muchos años pensando que eso era lo básico a hacer, pero la realidad no fue así. Hospitales que se hicieron hace 4 años siguen teniendo los quirófanos con split. Entonces, o no llega la información o no quieren que llegue. La realidad es, a veces, viste, plantearnos. Pero cuando nos preocupa lo económico, en esos momentos de hacer esas instalaciones, no nos preocupa que después nos va a salir mucho más caro, como nos está saliendo hoy. También la realidad es que estos virus, cada vez, la globalización y todo esto, cada vez viaja más rápido. El de la peste negra viajó en barco, este viaja en avión. Nos llega mucho más rápido, nos afecta mucho más a todos. La peste negra afectó a Europa y no afectó a América, pero no había ese contacto, digamos. No creo que sean tan drásticos, creo que no debieran ser tan drásticos, creo que tenemos que poner el foco en aquello que está investigado, que está recontraprobado. Eso. Muy bien. Ya aprovecho para leer algunas consultas que están haciendo. Dice, nos pregunta alguien acá que esos hospitales nuevos modulares se están haciendo con rooftops sin filtros en las extracciones. ¿Qué opinan al respecto? A ver, esta es para vos, Carlos. Mira, la verdad es que el primer proyecto que me llega como licitación, como armado, digamos, eran con sistemas split. La verdad,
el otro día en una discusión que teníamos, no, porque si están todos infectados ahí en ese espacio, si están todos infectados, menos el personal de salud. O sea, y si bien este no es un virus aéreo, ¿por qué generar lo que termina siendo aéreo? Porque si hay un montón de pacientes internados en ese espacio, el virus se va a empezar a llenar de virus y la realidad es que después se va a transformar en aéreo. Entonces, ahí vamos a terminar matando a los que nos tienen que salvar. La realidad es que me parece que eso debiera haber sido repensado. Salió todo, pero rapidísimo. Creo que fue tan rápido que se armó, jamás se pensó, y la realidad es que en 1918 un proceso similar también pasó. ¿Por qué no iba a pasar ahora? Hablaba con José Turniansky el otro día y me decía, leí el libro La Peste. Si hubiéramos leído la historia, no tendríamos, la verdad que ya tenemos un paso hecho, porque cosas similares a estas han pasado y se han resuelto. Yo la verdad que igualmente en este periodo, pese a que hay errores, porque también es todo un aprendizaje, es un aprendizaje para todos en todos los aspectos. La realidad es que sí, debiéramos mirar más la historia, debiéramos estudiar más la historia y no quedarnos, porque después pasa esto y todos nos olvidamos, como todos nos olvidamos de la influenza cuando fue hace 10 años. O sea, yo la otra vez decía, ¿se acuerdan de la influenza? No, no me acuerdo, sí, estuvimos un montón de tiempo en casa. Bueno, pero nos olvidamos porque preferimos mirar supuestamente para adelante y no estamos mirando el ahora, que es el más importante, ¿no? Basados en el pasado. Te hago también dos preguntas que nos están haciendo. Una es lo que nos pregunta Carlos Gorosito, las aplicaciones de las vigas frías. Y otra que nos pregunta Carlos, dice si es posible instalar sistemas de presión positiva y negativa al mismo tiempo en boxes o salas de UTI. ¿En dónde? ¿En boxes? En salas de UTI. Sí, sí, Terapia sí. intensiva. Habitualmente, mira, también hay una realidad. Yo ya no soy un pibe grande, y la realidad es que he visto a lo largo de, no sé ya cuánto llevo, 25 años, 30 años en la termomecánica, no había proyectos de arquitectura que incorporaran aislados. No había. En estos últimos años empecé a ver que ponían en una terapia una sala de aislados. Y ahora, de ponerle 10, 12 camas. Y ahora ya van dos, ¿viste? Ya casi todos los proyectos vienen con 2 salas de aislado. Lo que todavía no llegamos a que pongan una antecámara. Pero paso a paso, ya en la arquitectura la van a agregar porque necesitamos el control de las presiones. No sé, respondí una pregunta. Y no, el otro era las aplicaciones de las vigas frías. Las aplicaciones de las vigas frías es en aquellos lugares, digamos, que permitan que sean áreas de confort. O sea, no lo vamos a colocar en un quirófano, no lo vamos a colocar en una terapia intensiva. Son para esos lugares. Lo que pasa es que es lo que decía antes, o no está muy desarrollado el producto. Yo la verdad que he hecho análisis con estas cuestiones de tratar de poner una viga fría frente a un BRF, frente a sistemas similares, y el costo de reinversión, no se llama así, el costo bueno, de recuperación de la inversión es altísima. Pasan más de 15 años hasta que se recupera esa inversión mayor. Entonces así es difícil también que poder implementar estos sistemas. Pero es en lugares de confort fundamentalmente. Vale, excelente. Armando, ¿querés agregar algo a lo que estamos diciendo? No, me parece que realmente fue bastante cerradito lo mío. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, pero básicamente creo como Carlos, que no va a cambiar todo al mismo tiempo, pero va a haber que introducir cambios. Es decir, de los años que vengo dando clases tanto de mantenimiento hospitalario como ingeniería hospitalaria, me encuentro con muchas expresiones de los alumnos que siempre plantean que realmente hay falencias, que hay falencias muy grandes en todo lo que tiene que ver con el tema de la gestión.
Y bueno, justamente, ¿qué me motivó a dar esta charla? Y me motivó justamente eso, que yo sé, por conocer el ambiente, por haberlo caminado durante muchos años, que estas falencias en momentos como estos se hacen muy grandes, y gracias a Dios que pudimos aplanar o que se pudo con el esfuerzo, con un gran esfuerzo, que se pudo aplanar la curva. Si nosotros hubiéramos tenido un pico en el mes de abril, hubiera sido desastroso, porque no nos hubiéramos tenido tiempo para preparar. Yo creo que se hizo un trabajo muy importante durante todo este tiempo que permitió que las infecciones se postergaran. No sé si van a llegar, ojalá no lleguen nunca, que pasemos todos y que eh, logremos la inmunidad de la manada y que vayamos todos de la mano y que nos podamos volver a abrazar rápidamente, que estemos todos bien. Pero la realidad es que si no se hubiera podido aplanar la curva, realmente esto hubiera sido muy grave porque no estábamos preparados. No estábamos preparados, hubiéramos sido un caso similar al de Italia, al de España, porque nos hubiera agarrado, el ganar tiempo nos permitió prepararnos. Con lo cual, si miramos hacia el futuro, lo que tenemos que decir es que no nos agarre no tropecemos otra vez con la misma piedra. Preparémonos en todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Esa es un poco final. Sí, parece que alguien está opinando diferente. Sí, parece que sí. No. Te decimos una cantidad de pavadas, ¿viste? A los peor y los que se quedaron afuera, Dios mío. José Turrián, que se perro. Sé que me está diciendo Luciano Monza que quiere hacer una consulta. Dale. Bueno, en todo caso voy a tratar de ver si le doy el micrófono porque no... A ver, porque estamos todos... ahí está. ¿Podés hablar, Luciano? Ahí estoy, sí. Gracias, Miguel. Igual la estaba escribiendo, pero bueno, más fácil hablar. Es más rápido. Carlos, ¿podés precisar un poco lo de los filtros EPA? Porque, digamos, entre esta cosa de poner splits que estamos viendo que están usando en algunos lugares, me parece muy preocupante. Al extremo o al otro extremo, que sería poner filtros EPA en todos lados, que es una cosa muy costosa, me parece que es bueno a lo mejor precisar en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no, porque también es inviable lo de filtros EPA en, digamos, en todos lados, pues es una cosa muy costosa y que además implicaría modificaciones importantes a los sistemas. Entonces... Mira, la realidad es que hace muchos años, en el proceso de armar estas recomendaciones, me reuní con Mino Cobo. Es una persona hiper reconocida en el mercado como digamos, un super especialista en lo que es filtrado de aire. Y yo le llevé la planilla, estuvimos hablando de ella por el tema del filtrado y todo eso. Y él en ese momento me dijo, yo estoy convencido que en un hospital, si tenemos mediana eficiencia, que es la etapa anterior al filtro absoluto, estamos absolutamente cubiertos. Yo no creo que hoy sea necesario colocar filtros absolutos en todos los lugares, porque es materialmente tan costoso que es ilógico. Por otro lado, hay un tema de gestión también, que era lo que planteaba Armando. O sea, ¿después lo terminan cambiando? ¿O le terminan metiendo el destornillador para que el aire pase? Porque lo he visto un montón de veces. Entonces, si vamos a hacer esas instalaciones que nos cuesta luego para después tirar todo el corno, la verdad, mejor, ¿viste? Ver algo que sabemos que está mal de entrada. Yo no creo que haya cambios que tengamos que cambiar a todo filtro absoluto. Estoy convencido de que no es lógico, no es sustentable, no lo veo así. Voy a seguir con un par de preguntas que tengo acá y no sé si seguimos o quieren cortar porque por la hora simplemente. Maruja Rojas Caballero pregunta, y esto es para Carlos también.
en los hospitales donde se sectorizaron las áreas para contención de pacientes con COVID. En el caso de tener que aislar ese sector del resto del hospital, ¿sería aconsejable realizar tipo puertas exclusas y mantener presión negativa dentro de esa área y en las áreas de internación críticas presión positiva? Lo que pasa es que ¿con qué tiempo armás esas cosas? La verdad que hay también cuestiones de tiempo físico. Un equipo de extracción con un filtro Bagin-Bagau, por lo menos al fabricante le va a llevar 25 o 30 días, le lleva. O sea, ya te comiste dos charlas de Fernández diciéndote, chicos, se quedan en casa. Entonces, hay un tiempo físico, digamos, para poder hacer estas cosas. Por otro lado, hay que ver también la planta. No todas las plantas, y menos en las terapias intensivas. O sea, la arquitectura en la terapia, lo sabemos mejor que nadie, Miguel, que hace proyectos hospitalarios. O sea, en los metros cuadrados no les entra más un alfiler. Entonces, no sé cómo se haría colocar, hay que ver cada arquitectura en particular para ver cómo sería segregar, separar. Si lo que podemos hacer es mejorar la limpieza de aire con mayor renovación y le ponemos un filtro VC, bueno, me parece que estamos mejorando las condiciones. Hay que ver si lo podés hacer, porque no todas las terapias están diseñadas en la termomecánica como debiera estar. Pues te ponen un equipo de línea, ¿viste? En cada habitación, lo separan, está todo bien, pero y la extracción, ¿viste? Y la inyección de aire, una unidad de terapia intensiva requiere una inyección de aire con una manejadora y con un filtrado de mínimo 85%. Entonces, agregarlo es un filtro absoluto, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Yo quisiera agregar simplemente a lo que vos decís que no se puede esperar en la emergencia lograr lo óptimo, pero a partir de la emergencia se puede pensar en lo óptimo. A partir de esta situación uno tiene que empezar a pensar en cómo cambiar las cosas para lograr esa calidad en los lugares donde merece lograrse, ¿no? Mira, la realidad es que... Es un aprendizaje. Sí, es un aprendizaje, pero es un aprendizaje que va de la mano de, si nos vamos al corno, con una instalación, ¿viste? Con filtro absoluto en todos lados y qué sé yo, no va a ser la básica para todos, porque no tiene lógica. Entonces, el sentido común, que dicen que es el menor de los sentidos, va a ser el que usemos de acá en adelante. Pero no es lógico incrementar en termomecánica a extremos innecesarios, porque después lo va a tener un hospital, 2 hospitales, los que tengan más dinero, el resto no le va a interesar, porque no lo va a poder pagar, y después no lo va a poder mantener, porque exactamente lo que plantea Armando, la política del mantenimiento, la gestión en un hospital, para el empresario de salud, les importa nada, porque si vas a ver la planilla de sueldos, los de mantenimiento son la gente que menos gana. O sea, no hay manera, pero no hay manera de convencernos de que es un área del hospital importantísimo para que su inversión pueda seguir adelante funcionando sin problemas. Bien, yo creo que esto da mucho para pensar y planificar y cómo... Para hablar, que a mí no me gusta nada, ¿viste? No, sí, ya vemos, pero además creo que es lo que nos está poniendo esto de alguna manera es a repensar un poco la escala de valores y empezar a poner las cosas en su lugar. Estamos ocupados en situaciones y cosas que quizás no sean las que corresponda pensar. Y en función de lo que es la arquitectura y la ingeniería hospitalaria fundamentalmente. Y la equidad en cuanto al servicio de salud para todos también. Es un poco lo que vos decías, el tema de costos y valores, pero todos deberíamos poder acceder a la misma salud básica que nos asegure salud. Exactamente. No sé Miguel, un temita. Esto también nos redirige a
a la misión y visión con la cual empecé mi charla, ¿no? Es decir, que realmente todas las palabras con la cual, palabras muy bonitas, con las cuales matizan la misión, los valores y la visión, lo lleven a la realidad a través de las políticas que permitan sobre eso asentar un hospital. Porque justamente toda esa falta de acción sobre esas palabras es lo que realmente hace que encontremos los problemas que encontramos. Ese es el tema. Así es. Bueno, si están de acuerdo... Anunciar a de la semana que viene. Sí, por supuesto. Vamos, primero, esto recién empieza. Voy a tratar de ver si les comparto la pantalla para contarles que, a ver si acá estamos. A ver. La semana que viene vamos a tener el miércoles 13 de mayo a las 18 horas la charla que va a dar la arquitecta María Elvira Contreras y Pablo Franchi de Oxigenoterapia NOA. Es el segundo de nuestras charlas, la segunda de nuestras charlas, y a partir de ahí vamos a continuar, como decíamos, los miércoles subsiguientes. Quiero también, de paso, aprovechar, como Armando había comentado, lo de las diplomaturas de ingeniería. Yo quiero comentarles también que la ADAI tiene la diplomatura junto con la UGR, que es la Universidad del Gran Rosario, la diplomatura de Gestión y Diseño en Edificios para la Salud, las dos ingenierías, y la sustentabilidad de espacios para la salud 1 y 2. Y además tenemos un programa de actualización de posgrado, que es el taller de proyecto de edificios para la salud, que es ADAI-UBA, ADAI Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Con esto quisiera volver a agradecer a todas las empresas que nos están acompañando, Durlock, Calcillán, Indelval, Moltres, Robert y Padín, Target, Simprax, Caputo, Domus, Grupo Cosmos, Nauf, Mapei y Trox. Invitarlos a que continúen con nosotros. Este es el primer paso, el primer escalón, y vamos a tener muchas más conferencias digitales, intercambio, y realmente lo ideal hubiera sido que todos pudiéramos intercambiar y vernos las caras, pero se hace muy difícil. En esto, yo en lo personal soy solo un arquitecto, así que trate de solucionar esto lo mejor posible, pero bueno, sepan disculpar. Muchas gracias a todos y buenas noches.